Hola chicos, bendiciones, qué alegría tenerles otra vez aquí conectados a través de nuestro servicio virtual Jóvenes, Amor y Fe. Los amamos mucho, los extrañamos y sabemos que pronto vamos a estar aquí en nuestra congregación alabando, bendiciendo y exaltando el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Quiero aprovechar para recordarte que invites a otros. Vamos, comparte a través de tus redes sociales, comparte el link de nuestro enlace, nuestra transmisión, comparte también nuestro contenido. Hay personas que necesitan oír la palabra de Dios, hay jóvenes que necesitan escuchar esta palabra, así que sea un instrumento poderoso en las manos de Dios para compartir este mensaje a otros. Bueno, y quiero recordarte también que nosotros no hemos parado como Ministerio de Jóvenes, que seguimos avanzando, tenemos nuestros centros de conexión virtuales. Si quieres hacer parte de estos centros de conexión virtuales, comunícate con nosotros, déjanos un mensajito en nuestras redes sociales y nos estaremos comunicando contigo. También la Escuela de Formación y Liderazgo sigue con el discipulado virtual. Si tal vez tú empezaste el discipulado y te quedaste como a la mitad y no has terminado, te quiero invitar para que puedas seguir realizando tu discipulado de manera virtual y también invitando a otros. Hay jóvenes, muchos que tú tal vez asistías acá pero no hacías parte de los líderes ni habías hecho la escuela de discípulos. Entonces escríbenos por interno, nos estaremos comunicando contigo para que puedas empezar en este hermoso proceso. ¿Por qué esperar a que se abran las puertas de la iglesia para seguir creciendo? No, podemos hacerlo de forma virtual, así que te quiero invitar a unirte a esta escuela de formación y liderazgo, a que hagas tu discipulado y a que puedas participar de nuestros centros de conexión, que puedas compartir a otros también del mensaje de Jesús y seguir dando fruto al Señor y predicando y hablando a otros de Jesús. También quiero agradecerles profundamente a todos ustedes, a todos los de corazón generoso que están en esos tiempos difíciles, siguen sembrando, siguen dando, siguen aportando para que otras vidas, otras familias sean bendecidas y para que este mensaje de salvación pueda llegar a otros. Muchas gracias a ti. Que el Señor te bendiga enormemente y queremos también animarte a seguir dando, a seguir aportando. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra línea WhatsApp si necesitas conocer más de cómo dar, de cómo sembrar y de cómo aportar, o nos dejas un mensajito también en nuestras redes sociales de forma interna. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra de Dios y vamos a orar porque el Señor nos hable en este hermoso día. Así que vamos a orar juntos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu bien, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy has renovado sobre nosotros tu misericordia y tu amor. Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Y estamos aquí conectados contigo, Señor, para recibir esa palabra de vida, para recibir esa palabra que toca profundamente nuestro ser, esa palabra que necesitamos, que es aliento de vida para nosotros, Señor. Trae tu palabra, dile al Señor que te hable, dile, Señor, háblame hoy, yo quiero oír tu voz, yo quiero que tu palabra traiga cambio, traiga transformación, una transformación poderosa en mi vida, Señor. Tu palabra declara que la fe es por el oír y el oír es por tu palabra, Señor. Danos, Señor, incrementa esa fe en nuestras vidas a través de tu poderosa palabra y úngenos, Señor, para seguir recibiendo tu palabra, para ponerla por obra, para ser hacedores de ella. Muévenos, Señor, y danos, Señor, pasión por las almas, pasión por esas almas que están perdidas. Que tú nos uses, bendito Dios, para alcanzar a otros con el mensaje del evangelio. Hoy oramos para que nos hables y para que esta palabra, Señor, dé fruto agradable para gloria tuya. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, ven y muévete. Ven y muévete en nosotros, ven y muévete a través de nosotros. Ven y ministra nuestras vidas conforme a la necesidad que tenemos, conforme a la voluntad. Tenemos hambre, Señor, y sed de ti. Solo a ti, Señor, queremos buscarte. Por eso nos reunimos como jóvenes a recibir tu palabra y sabemos, Señor, que seremos transformados por tu gracia. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia y hemos orado a ti. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes una palabra. A mí toda la palabra me enamora, pero esta palabra Dios me la había dado hace mucho tiempo y este es el momento justo y esta palabra, este es el momento para predicarla y esta palabra es la que tú necesitas.
El mensaje lo he titulado Contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Puedes decir conmigo ahí en voz alta, contra todo pronóstico. Quiero que vamos a la lectura de la palabra, al libro de Jueces, en el capítulo 3, versículo 12 al 15. Jueces, capítulo 3, versículo 12 al 15. Me gustaría mucho que tomaras la Biblia y lo pudieras leer conmigo. Vamos a hablar de una historia muy interesante que aparece en la Biblia. Muy bien, vamos a leerlo al versículo 12 en adelante. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de Israel, a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Versículo 15, y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Dejémoslo hasta el versículo 15. Muy bien, contra todo pronóstico. Ahora, quiero hablarles un poco de la historia de Jueces. Resulta que Dios había librado a Israel de Egipto. Dios lo había sacado con mano fuerte, con brazo poderoso, con brazo extendido. Pero resulta que los israelitas se volvieron atrás otra vez y dejaron al Señor. Entonces venían pueblos opresores que Dios mismo permitía esa opresión. Venían, los oprimían, les hacían maldad. Y eso es lo que vemos en el libro de los Jueces. Pasaba algo particular y es el ciclo que se repite en el libro de Jueces. Eran oprimidos, el pueblo de Israel, clamaban a Dios y Dios les enviaba un libertador. Y volvían. Eran oprimidos, se apartaban de Dios, eran oprimidos, clamaban a Dios y Dios les enviaba un libertador. Ese es el ciclo que vemos en el libro de los Jueces. Pues bien, aquí vamos a hablar de un juez, no sé si lo hayan escuchado, y este juez se llama Ahod. A-O-D, un nombre muy corto, solo 3 letras. Ahora, quiero ponerles en contexto y hablar de la situación que estaban pasando en este tiempo. Versículo 12 nuevamente. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, oiga esto, a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Entonces dice, el pueblo no aprendía, noten esto, otra vez el pueblo vuelve a hacer lo malo ante los ojos del Señor, volvieron a hacer lo malo, y Dios permite que se levante un enemigo que los oprima. Ahora, los nombres en la Biblia, no sé si ustedes lo saben y lo recuerdan, los nombres en la Biblia revisten de una importancia especial porque muestran la característica de la persona. Por ejemplo, Jacob significa suplantador y efectivamente, antes de que Dios lo cambiara, él era un suplantador. Así que los nombres revisten de cierta importancia porque muestran características especiales de la persona, de su personalidad o de su físico. Quiero darles el significado de Eglón. Eglón. Se van a reír, pero bueno, Eglón significa vaca. Eso significa Eglón, significa vaca. Y resulta que más adelante lo vamos a ver, porque resulta que este rey, Eglón, dice la Biblia que era un hombre muy grueso. ¿Usted cómo se lo imagina? Imagínese por un momento un hombre muy grueso. Es que la Biblia, pues muy delicadamente, pero pues era un hombre bastante gordo, pero le dice grueso. Cuando a usted le digan que estás gordito, gordita, usted diga, no, estoy gruesito y gruesita. Muy bien, así que dice que Eglón significa vaca y hace parte de la personalidad porque dice la Biblia que era, o de su físico, era un hombre muy grueso. El versículo 13 y 14 dice la estrategia de Eglón y dice que este hombre vino contra Israel, pero tomó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, es decir, él no vino solo a atacar al pueblo de Israel, sino que él tomó a otros más y se levantó contra Israel, pelearon, dice, e hirieron a Israel. Y dice que tomó la ciudad de las palmeras, es decir, tomó a Jericó, que la Biblia refleja que era la ciudad de las palmeras,
Y note esto, hizo a Israel esclavo. 18 años, dice la Biblia, que Israel estuvo esclavo bajo el dominio de Eglón. 18 años, dice la Biblia. Entonces, esta es la consecuencia de alejarse de Dios. Cuando se deja a Dios, los enemigos prevalecen. Cuando dejamos al Señor y le damos la espalda, los enemigos ganan las batallas. Pero cuando estamos con el Señor pelea con nosotros y pelea por nosotros. Si lo crees, puedes decir un fuerte amén a eso. Así que el pueblo de Israel quedó esclavo del rey de Eglón que les ganó la batalla, y la servidumbre consistía en dar tributo a ellos, es decir, todo lo que trabajaban, Israel debía enviar diariamente la paga o el tributo de todo el sudor de su frente, y así estuvieron esclavos 18 años, ¿pueden creerlo? Y apenas a los 18 años vinieron a clamar a Dios, o sea, hubieran clamado el primer año, pero no, clamaron a los 18 años. Versículo 15, por favor. Y dice, después de 18 años, y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Me parece tan asombroso, de verdad. Me parece tan asombroso que después de 18 años, o sea, se aguantaron 18 años a Eglón, 18 años que no les alcanzaba la plata, 18 años pagando tributo, y apenas a los 18 años se les alumbra el bombillito y dijo, ¿verdad que si clamamos a Dios, Dios nos envía un libertador? Pues bien, así es el corazón del hombre. Clamaron a Dios después de 18 años de servidumbre, y Dios escuchó según su gran misericordia. Es que nuestro Dios es tan bueno, es maravilloso. Dios los escuchó y les envía nuevamente un libertador. Ese es el ciclo de jueces, Pero quiero que veamos, ya vimos la situación en el contexto en el que estaba Israel, pero quiero que me acompañen a ver el perfil de este libertador. Dice la Biblia, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Veamos a quién fue que Dios escoge para esta gran tarea, quién es que escoge para esta gran victoria y para quien todo pronóstico estaba en contra. Es decir, si habían apuestas en ese tiempo, todos estaban apostando a que Ahod iba a perder, que él no iba a hacer nada y que no iba a libertar a su pueblo. Lo primero que dice la Biblia, dice que era benjamita. Quiere decir que era de la tribu de Benjamín. Permítame contarle un poco la historia de la tribu de Benjamín. Resulta que la tribu de Benjamín no tenía una buena reputación. Yo no sé si ustedes han leído el libro de los jueces, pero resulta que habla de la tribu de Benjamín y dice que esta tribu había sido una tribu perversa. Parte de unos hombres de la tribu de Benjamín habían abusado a una mujer, la habían violado toda la noche hasta que murió. La habían violado, también habían peleado contra sus mismos hermanos, y para no extinguirse esa tribu, resulta que los benjamitas iban y se robaban las mujeres para tener relaciones sexuales con ellas y así preservar su descendencia. ¿Pueden imaginarse? O sea que la fama de la tribu de Benjamín, todo el pueblo se dio cuenta de todo esto, y la fama de la tribu de Benjamín no era muy buena, así que pertenecer a la tribu de Benjamín no era nada agradable. Ahora, entendiendo este contexto, imagínense que pudieron pensar cuando presentan a Ahod y le dicen, he aquí el libertador que Dios ha escogido. ¿Qué? ¿De la tribu de Benjamín? No, por Dios. Ahora sí me desmayo. ¿Cómo así que de la tribu de Benjamín? Y yo me imagino que empezaron a susurrar y a hacerle el bullying, ¿no? No, mínimo este es igual de perverso que todos sus hermanos. Uy, no, me va a tocar coger mi esposita porque si no este me la va a robar. Porque los benjamitas tenían una fama terrible en aquel tiempo. Todo el bullying que le hicieron a Ahod, todos los pronósticos estaban en contra de Ahod. Pero oigan esto,
Contra todo pronóstico, Dios había escogido a Od. Aunque no viniera de una buena tribu, de una tribu reconocida, Dios lo había escogido. Y yo quiero decirte, Dios te escogió a ti. Tal vez tu línea familiar y la reputación de tu familia, de tus ancestros, no haya sido la mejor, pero Dios te escogió a ti. Tal vez tu familia o tu línea familiar no haya gozado de una buena reputación. Tal vez tu familia haya sido conocida por los adulterios, por las infidelidades. Tal vez tu familia haya sido conocida porque todas las mujeres de la familia tuvieron embarazos tempranos, siendo muy jóvenes, porque el esposo o el marido las dejó, y tal vez esa sea lo que arrastre la línea de tu familia. Tal vez la familia en tu barrio haya sido conocida por las adicciones, porque has tenido tíos, primos, borrachos o adictos. Tal vez la reputación de tu familia no sea muy buena. Tal vez haya sido conocida porque toda tu familia ha sido pobre. Siempre ha tenido escasez en muchas cosas, o haya sido conocida por las malas decisiones que ha tomado, por los fracasos financieros que ha tomado. Yo no sé cómo haya sido la línea de tu familia y la mala fama que ha tenido tu familia, pero quiero decirte que no importando la mala fama de tu familia, Dios te escogió a ti. Y Dios te escogió para hacer algo poderoso en tu vida y a través de tu vida. Dice la palabra del Señor, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y dice la Biblia, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Alégrate y gózate, porque aunque tu familia no haya tenido una excelente reputación, aunque los miembros de tu familia no hayan sido los cristianos ni hayan tenido una buena reputación, Dios te escogió a ti, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, para hacer contigo algo poderoso, para usarte en medio de esta generación y para que seas de bendición para muchas vidas. Si lo puedes creer, puedes decir un fuerte amén a eso. Aleluya, Dios es bueno. Así que era benjamita. Muy bien. Pero veamos otra característica de este hombre escogido. Y dice Ahod, hijo de Gera. Les dije que los nombres en la Biblia eran importantes porque describen las características de alguien. Preste atención a esto. Su padre era Gera, y Gera significa combate, enfrentamiento violento. ¿Sí lo escuchó bien? Gera significa combate, enfrentamiento violento. ¿Qué nos deja ver esto? Que Ahod tenía un padre violento, que Ahod tenía un padre que le gustaba pelear. Ese era el papá que tenía Ahod. Y es posible, muy posible, que Gera maltratara a su hijo Ahod. Ahora imaginemos, viene de una tribu que tiene una mala fama, y de repente ahora tiene un padre violento, un padre que lo maltrata, que tal vez lo gritaba, que tal vez lo menospreciaba, y en medio de toda esta situación estaba Ahod. A-O-D. En medio de todo esto, Ahod era lastimado profundamente en su ser. Pero contra todo pronóstico, aleluya, ahí estaba Ahod. Aunque todas las apuestas estaban en su contra, Dios lo había escogido a él. Y esta situación, el hecho de ser benjamita, el hecho de tener un padre que lo maltrataba, no le hizo desconfiar de la escogencia de Dios, ni le hizo desconfiar de las promesas de Dios. Él no dudó que Dios lo había escogido para ser el libertador. Si tú vienes de una familia que no fue ejemplo, la tuya puede ser ejemplo. No cometas los mismos errores de tus padres. Si tuviste un padre maltratador, un padre que fue poco cariñoso, pues bien, cuando tú tengas hijos, sé el mejor padre. Y ámalos y abrázalos. Si tuviste una madre ausente, pues bien, cuando seas madre vas a estar presente en la crianza de tus hijos. Vas a estar ahí para tus hijos. Si tus padres, tus abuelos no fueron amorosos, tú sí vas a ser amoroso.
Si de pronto tu papá no fue el líder espiritual de la casa y nunca quiso aceptar al Señor y amarlo, tú sí vas a ser el líder espiritual de tu hogar y de tus hijos. Es que en nuestras manos está que nosotros podamos cambiar. Si creciste en una familia donde tu mamá no era sabia, donde eran los gritos, donde peleaba con tu papá, pues tú vas a decidir como mujer que tú sí vas a ser una mujer sabia en tu matrimonio. Es que nosotros debemos ver que si nuestros padres, si nuestra familia, si ellos no tomaron buenas decisiones, tú las tomarás. Tú sí tomarás buenas decisiones con la ayuda de Dios. Puedes creerlo y puedes decir amén a eso. Así que cree en las palabras del Señor. Tú puedes cambiar. Porque si el papá fue abusador, maltratador, tú tienes que repetir la historia. No. Con el Señor tú puedes ser mejor de lo que eres. Aleluya. Así que Ahod tenía el papá que se llamaba Gera, que no era un buen hombre, pero él decidió creer en la escogencia de Dios, creer en la palabra de Dios, en las promesas de hacerlo, que Dios lo hizo un libertador. Y yo quiero decirte, cree en la palabra de Dios, cree en la palabra que Dios te ha dicho, cree en lo que Dios ha dicho que hará contigo. No importa de dónde vengas, no importa cómo sea tu familia, cree. Dios sanará toda herida de tu corazón. Dios sanará el dolor de tu pasado, pero te usará para ser un instrumento de bendición para muchos. Si lo crees, puedes decir un fuerte amén a eso. Aleluya. Dios es bueno y Él no se equivoca cuando te escoge. Pero veamos otra característica de Ahod. Era benjamita. Su padre era Gera, un maltratador, pero dice Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Diga conmigo, era zurdo. Ser zurdo, présteme atención a esto. Ser zurdo en el tiempo antiguo era considerado como una discapacidad. Ahora, si yo preguntara quiénes de ustedes son zurdos, pues creo que muchas manos se levantan, la izquierda. Y ahora los zurdos son definidos como inteligentes y los ambidiestros mucho más. Pero resulta que en el tiempo antiguo la cosa era muy diferente. Ser zurdo en el tiempo antiguo no era nada bueno. Ahora, la palabra Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Pero resulta que Ahod, que pertenecía a los benjamitas, era zurdo. De repeso, pues. En la Biblia nosotros encontramos más de 100 referencias favorables de la diestra, de la mano derecha. Y encontramos 25 referencias desfavorables de la mano izquierda. Es decir, la diestra siempre implica lo bueno, lo positivo, y siempre la mano izquierda mostraba lo malo, la perdición. Por eso vemos en la Biblia que las ovejas están a la mano derecha y los cabritos a la mano izquierda. Ahora, súmele a todo esto, a que era benjamita, a que su papá lo maltrataba, súmele el hecho de que era zurdo y era considerado como un discapacitado en aquel tiempo. Súmele a que era visto como lo malito, como lo peorcito, como la perdición. Uy, la mano izquierda, eso era terrible en aquel tiempo. Miren, chicos, todo pronóstico estaba en contra de que Ahod fuera el libertador que Dios había dicho que sería. Yo creo que las apuestas estaban 1000-1 que Ahod lo iba a lograr. Era de la tribu de Benjamín, tenía un padre violento y maltratador, y de repeso, la ñapa, la cereza en el pastel, era zurdo. La pregunta es, ¿cómo podía Dios escoger a alguien así? O sea, no había alguien mejorcito, alguien diestro, alguien que viniera, no sé, de otra tribu, guerrero, fuerte, fornido, alto y hermoso. No, tenía que escoger a otro. Pero yo quiero decirte algo que Dios ministraba mi vida profundamente. Y es que así como Dios escoge a Ahod, que ante los ojos de los hombres no tenía un buen pronóstico, Dios nos escogió a nosotros, con todas nuestras debilidades y con toda nuestra fragilidad. Dios te escogió a ti.
sin importar tus debilidades, tus fracasos, tus equivocaciones y todo lo que haya pasado, como Dios escogió a Od y no se equivocó, Dios nos escogió a nosotros. Y eso es maravilloso. ¿Por qué nos escoge en medio de nuestra debilidad? ¿Por qué te escogió a ti para ser líder? ¿Por qué te escogió para que dirigieras un centro de conexión? ¿Por qué te escogió para servirle en la iglesia si había muchos mejores? Te escogió para que veas que la grandeza y el poder es de Dios y no nuestro. Para que veas que el tesoro en la vasija de barro es el que debe brillar y Jesús está brillando en ti. Dale gloria a Dios porque te escogió, porque de lo vil y de lo menospreciado te tomó para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Aleluya. Dios es bueno y maravilloso. Qué bendición. Esta palabra me bendice mucho. Ahora miren esto. Hablemos de la estrategia de Ahod. Ya hablamos que en los tiempos de Ahod el ser zurdo se consideraba una discapacidad. Pero resulta que Dios no solamente usa a Ahod, sino que usa la discapacidad para diseñar una estrategia que digna de las películas de Steven Spielberg, de todas esas que usted se ha visto en cuarentena. Vamos a leer ahí en Jueces capítulo 3, vamos a leer el versículo 16 al 22. Esta porción de la palabra no es apta para gente sensible. Dice la Biblia así: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de 1 codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos al lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Les dije que iba a decir la Biblia que era muy gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo una palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, versículo 22, no apta para sensibles. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. No, dije que no era apta para sensibles. Miren la estrategia. Ahod como juez fue escogido por Dios para libertar al pueblo de una esclavitud que llevaba ¿cuántos años? 18 años. Y Ahod, en medio de todas sus limitaciones y todo lo que podía pasar en su pequeño corazón, realiza un plan para acabar con el opresor, con el rey, con Eglón, y así libertar a Israel. Entonces, como no podía entrar al lugar donde estaba Eglón, porque pues se podrán imaginar que había muchos soldados custodiando las requisas y todo, entonces él no podía entrar la espada. Dice la Biblia que él se hizo un puñal que era como de este tamaño. Se hizo un puñal para poder ocultarlo y poder llegar a Eglón y matarlo. Ahora, ¿por qué les digo que Dios usa una discapacidad para un plan majestuoso, y una estrategia que surtió efecto? Resulta que al ingresar al lugar donde estaba Eglón, sus soldados siempre revisaban el lado izquierdo, donde regularmente llevaban las armas, es decir, aquí, llevaban las armas todos los diestros, pero nunca los soldados revisaban el lado derecho. Entonces, dice que la estrategia de Ahod fue hacer el puñal, pero como Ahod era zurdo, dice, él lo ocultó en el lado derecho donde nadie lo revisaba, de tal manera que llegó él allá, le dice: ¿tiene armas? Y él mostró acá: no tengo armas. Pero resulta que el puñal estaba en su lado derecho. ¿Por qué? Mírenme acá, por favor. Los diestros hacían esto, se mandaban la mano al lado izquierdo para sacar su espada y pelear. Pero como Ahod era zurdo, él se tenía que mandar
la mano al lado contrario para poder sacar la espada. Y resulta entonces que la discapacidad fue convertida en una fortaleza. Cuando él lo iban a revisar, él dijo, miren, no tengo nada, pero resulta que llevaba el puñal en su lado derecho. Y así pudo entrar y pudo matar a Eglón y pudo libertar al pueblo de Israel. Ahora miren el versículo 29, por favor. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra, dice la Biblia, 80 años. Qué poderoso es Dios, que cambia nuestras debilidades en fortaleza. Ahora le dije que los nombres en la Biblia eran muy significativos. Permítame decirle qué significa el nombre Ahod. Ahod significa poderoso. Sí, lo escuchaste bien. Significa poderoso. Y no se lo dije al inicio porque quería que vieran la vida compleja que tenía Ahod y que de poderoso no tenía mucho. Pero Ahod significa poderoso. ¿Por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Es por eso que Dios te escogió a pesar de tus debilidades. Ahod, porque nadie daba un peso por él, lo logró. Sí, lo logró. Mató al rey de Eglón y le dio a Israel 80 años de libertad. Él no se quedó lamentándose, ay, es que mi familia, es que la gente no me quiere porque dicen que yo soy benjamita. Lo que pasa es que pecadito yo, que mi papá me maltrata, mi mamá no me quiere, nadie me quiere, todos me odian. Me voy a comer un gusanito. Él no se quedó lamentándose porque era zurdo y de repeso y yo zurdo y he tratado de funcionar con la derecha. No. Él no se quedó lamentándose por su pasado, ni por las debilidades que tenían, ni de su mala racha. Él decidió creer, él decidió confiar en Dios, a pesar de que todas las apuestas estaban en su contra. Él decidió creerle a Dios y cambiar su destino y pasar de ser alguien insignificante a ser una persona de renombre en el pueblo de Israel. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que identificas como identificamos en la vida de Ahod? ¿Qué identificas tú como una debilidad en tu vida? Te quiero hacer otra pregunta más. ¿Qué te ha llevado a decir no puedo en la obra de Dios? ¿Qué te ha llevado a decir no, es que yo no soy capaz de liderar un centro de conexión? No, qué pena, no, es que ahí con la gente, es que yo no soy capaz de relacionarme, es que yo no soy capaz, ¿qué te ha llevado a sentirte incapaz de realizar la obra de Dios? O tal vez has dicho, no, yo me quedo acá orando por los demás. Es que yo siento que no puedo predicar, que no puedo compartirle a otros, que no puedo dirigir un centro de conexión. A mí me da miedo compartir a otros de Jesús. Quiero que identifiques esas limitaciones, esas debilidades que hay en tu vida. O tal vez el Señor te haya llamado para servirte y tú digas, no, Señor, hay otros mejores que yo, o sea, ¿por qué me escogiste a mí? Ahora, si esto te pasa, yo quiero decirte, a mí me pasó. Y cuando Dios nos llama juntamente con mi esposo y nos llama al ministerio, a ser pastores de jóvenes, créanme que yo me tiré al suelo y lloré. Y yo dije, Señor, pero nosotros, pero es que hay otros mejores, Señor. Hay otros, porque yo era demasiado tímida, aquí ya ven la obra de Dios, pero yo era demasiado tímida. Y entonces esa timidez me impedía realizar la obra de Dios. Yo decía, no, pero hay otros mejores, ¿por qué me escogiste a mí, Señor? Pero yo entendí que Dios no se equivoca cuando escoge, que Él me había escogido con todo y mis limitaciones y que debía dejar que Él hiciera la obra. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo Dios me va a usar con todos los líos que tengo? Yo quiero decirte, este mensaje es para ti. Solo dispón tu vida para que Dios la use y Él hará el resto, Él te limpiará. Dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice la Biblia, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios usa a personas con debilidades. Usó a Jacob, que era un suplantador. Usó a Moisés, que era un tartamudo. Usó a Gedeón, que era un miedoso. A Sansón, que era un mujeriego. Usó a Rahab, que era una prostituta. A Jeremías, que era un llorón y se la pasaba llorando a cada rato. Usó a Jonás, que era un iracundo. A Pedro, que era un impulsivo. A los discípulos que se quedaron dormidos en la oración. A Marta, que era una mujer muy ocupada. A Saulo, que fue un asesino, y hasta Dios usó un burro. ¿Cómo será que Dios no puede usarte a ti? Que puede cambiar esas limitaciones y ver la fortaleza de Dios. Dios usa a personas imperfectas como tú y como yo para que su poder sea visto. Y yo quiero decirte, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte en medio de esta generación. Dios quiere usarte a pesar de tus debilidades, a pesar de tus fracasos. Cree hoy que Dios lo puede hacer en ti, como lo hizo en Ahod. Cree hoy que Dios puede cambiar, rinde esas debilidades hoy mismo a sus pies, para que el poder de Dios sea perfeccionado en ellas. Es tiempo de servir a Dios. Tal vez tú digas, no, pero es que los templos están cerrados, ¿cómo le voy a servir a Dios? Tú puedes servirle a Dios predicando a otros de Cristo a través de las redes sociales. Puedes predicar a otros, invitarlos a nuestro servicio virtual. Levántate para ser un luminar en medio de esta generación maligna y perversa. Levántate para servir a Dios con amor, con pasión. Que una pandemia no te detenga en servir a Dios. Que puedas seguir ganando más almas para Cristo. Yo sé que Dios te usará en medio de esta situación para hacer bendición a muchos, porque Él mostrará su poder en tu debilidad. Si lo crees, puedes decir un fuerte amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Quiero que oremos juntos. No sé cuáles sean las debilidades o tus excusas o tus miedos, pero hoy el Señor está aquí para traer esa confirmación de la escogencia divina sobre ti. Te escogió y te ama tal cual tú eres. Te escogió con tus debilidades, te escogió porque sabe, y el Señor ya vio qué es lo que va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Vamos a orar juntos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en buen tiempo y en buena hora has traído tu palabra sobre nosotros. Dale gracias por esta palabra. Dale gracias por esa escogencia. Dale gracias porque te llamó de lo
Siente el amor de Dios. Siente el toque del Espíritu Santo y la confirmación de ese llamado sobre tu vida. El Espíritu de Dios te está tocando ahora. Porque Él te escogió antes que dijeras sí. Porque Él no se ha equivocado contigo. Y yo declaro sobre ti el poder de la palabra. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate para creer que Dios quitará esas debilidades y se glorificará en tu vida. Yo declaro esa palabra sobre ti. Abrirás tu boca y el Señor la llenará con su palabra. Ve y predica. Ve y predica la palabra. Ve y dirige. Ve y recibe la palabra y llévala a otros, porque Dios te usará. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos usas para traer esperanza, para traer salvación a quienes la necesitan. Señor, y recibe la gloria. Aquí estamos. Si nuestra vida te sirve, estamos aquí. Estamos aquí para que nos uses. Estamos aquí para que nos uses, y toda la gloria y toda la honra es para ti, amado Jesús. Te damos gracias por tu bendita palabra y por tu amor. En el nombre de Jesús hemos orado a ti. Amén y amén. Aleluya. Qué hermoso es saber que Dios está con nosotros. Qué hermoso es saber que el Señor te ha escogido. Así que levántate. Es tiempo de hablar a otros de Jesús. Espero que esta palabra haya tocado profundamente, especialmente tu corazón, como me bendijo a mí. Comparte a otros este mensaje para que otros reciban también el amor de Dios. Los amamos, los extrañamos y sé que pronto nos veremos. Un abrazo para todos. Chao.